Te he contado muchas historias de brujería que son escalofriantes y reales. Sin embargo, esta se voló la barda. Así que si no te la quieres perder, ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Todo empezó cuando tenía 8 años. Vivíamos en Jalisco, mis padres, mi hermano mayor y yo. Era exactamente lo que cualquiera esperaría de una niña de esa edad. Iba a la escuela por las mañanas, regresaba a casa a hacer mis deberes, y cuando terminaba mis tareas me sentaba en el piso de mi cuarto a jugar con mis muñecas. Nada fuera de lo normal. O bueno, casi nada. Porque a esa misma hora, casi todos los días, alrededor de las 5 de la tarde, una niña llamada Jacinta entraba a mi habitación dispuesta a jugar conmigo. Hasta hoy, no sé cómo la conocí, ni cuándo fue la primera vez que apareció. Era como si siempre hubiera estado ahí. Tenía mi misma edad, un par de trenzas largas y un vestido tan colorido que parecía sacado de una feria. Siempre llevaba el mismo, pero yo nunca lo cuestioné. Para mí Jacinta era mi amiga. Jugábamos, reíamos, acomodábamos las muñecas en el piso, como si armáramos un plan secreto. A veces le pedía permiso a mi madre para que se quedara a cenar, y mi madre siempre me decía que sí. Incluso le serví un plato de comida. Yo veía a Jacinta comer, mover las manos, sonreír, pero con los años supe que, para mi familia, ese plato siempre permanecía intacto. Nadie veía lo que yo veía. Con el tiempo fui creciendo, y mientras yo cambiaba, maduraba y dejaba atrás los juegos infantiles, Jacinta nunca cambiaba. Seguía siendo la misma niña de 8 años, con el mismo vestido y las mismas trenzas. Nunca envejecía, nunca variaba. Y aunque ahora me parece evidente, en ese momento simplemente me parecía natural, como si mi amiga viviera congelada en el tiempo. Mi madre jamás me prohibió hablar con ella, nunca me regañó ni me dijo que estaba loca, solo observaba, hasta que una noche mi madre se sentó a la orilla de mi cama. Me habló con esa seriedad que una niña reconoce, aunque no entienda del todo. Me explicó que Jacinta era, según ella, mi amiga imaginaria, que nadie más podía verla, que quizá había llegado la hora de dejarla ir. Yo me negué. Yo sabía que era real. Era muy real. Intentando hacerme entrar en razón, mi madre me preguntó que dónde vivía Jacinta. Yo le conté que según ella vivía a unas casas de la nuestra, que su mamá la dejaba ir a jugar conmigo mientras hacía sus cosas. Mi madre supo de inmediato que algo no encajaba. En esa casa vivía una vecina de 78 años, viuda y completamente sola. La intriga la devoró. Así que unos días después, aprovechando que la mujer regaba su jardín, mi madre se acercó a platicar con ella, y fue entonces cuando escuchó algo que la dejó helada. La vecina mencionó que tenía una hermana gemela llamada Jacinta, pero que había fallecido cuando tenía 8 años. Incluso le mostró una fotografía de la niña fallecida. Mi madre la reconoció de inmediato por la descripción que yo siempre le había dado, incluso los detalles del vestido. Esa noche al cenar mi madre me contó todo, la historia de la niña fallecida, la fotografía, la edad, el nombre, las coincidencias imposibles. Y las dos entendimos que yo no tenía una amiga imaginaria, sino que tenía un don, un puente, una sensibilidad que no cualquiera poseía. Los años fueron pasando y lejos de desvanecerse mis dones, se fueron asentando con una claridad que hasta a mí me sorprendía. No tenía una guía, nadie que me marcara el camino, y aún así cada etapa de mi vida parecía empujarme a aceptar lo que era. Veía sombras que otros no veían. Sentí enfermedades ajenas antes de que se asomaran. Y en ocasiones cuando alguien estaba mal emocionalmente, un calor subía por mis manos sin que yo lo pidiera.
como si mi cuerpo se activara por voluntad propia. Jamás lo presumí ni lo dije abiertamente. En mi casa siempre se nos enseñó a ser prudentes, a no andar contando lo que no se debe, a respetar las cosas que la gente no entiende. Así que yo vivía mis experiencias en silencio, familiarizándome con esa sensibilidad, sin saber cómo manejarla del todo. No obstante, algo cambió cuando cumplí 17 años. A nuestra colonia llegó una señora nueva, una mujer mayor, de porte fuerte, con esos ojos que parecen escarbarle el alma a cualquiera. No pasó ni una semana desde que se mudó cuando la vi por primera vez frente a mi casa, y su mirada me dejó sin aire, como si ella supiera algo de mí que yo misma no había terminado de aceptar. No tardé en enterarme de que era santera, una santera de las de verdad, de las que no necesitan hacer ruido para que todo el barrio les tuviera respeto. A mí no me habló directamente, pero cada vez que nos cruzábamos, sentía que me observaba con una especie de curiosidad silenciosa. Y una tarde, sin que yo lo buscara, se acercó y me dijo que yo tenía dones especiales y que le gustaría guiarme para que los utilizara. Ese día entendí que por fin había encontrado la guía que tanto me había hecho falta. Con el tiempo y sin presionarme, empezó a enseñarme con paciencia. Me mostraba cómo reconocer una enfermedad espiritual, cómo distinguir una energía pesada de una envidia simple, cómo limpiar un cuerpo sin tocarlo, cómo anclarme para que lo ajeno no se me metiera en lo profundo. Gracias a ella pude entender que mis dones no eran un accidente, no eran mi imaginación, eran parte de mí, y con esa certeza vino una responsabilidad que jamás imaginé que un día se volvería peligrosa, porque mientras más avanzaba, más personas comenzaban a buscarme. Algunas necesitaban paz, otras alivio, otras solo un empujón espiritual para salir adelante. Y yo las ayudaba no por sentirme poderosa, sino porque sentía que debía hacerlo, como si mis manos fueran una herramienta prestada para servir. Los años pasaron y ayudé a muchas personas, y esa labor me llenaba de satisfacción, hasta que a los 28 años conocí a una mujer que llegó a cambiarlo todo. Apareció un día cualquiera, con los ojos rojos de tanto llorar y un cansancio extraño pegado a la piel. Venía suplicando ayuda para limpiarse. Decía que tenía muy mala suerte en el amor, que cada relación se le caía como si estuviera predestinada al fracaso, y que además se quedaba sin trabajo justo cuando parecía que todo iba perfecto. Su cara denotaba tristeza e ingenuidad, con unos ojos que hacían que sintieras pena, por lo que accedí a ayudarla. Se llamaba Elisa y tenía 35 años, divorciada y sin hijos. Vivía con su madre desde hacía un tiempo, según me contó, porque sus padres estaban separados desde hacía décadas. Ella decía que su mamá la apoyaba para no pagar renta mientras se estabilizaba, pero la realidad era que Elisa no tenía trabajo desde hacía muchos meses. Su madre la sostenía en casi todo, en la comida, en el techo, los servicios, incluso gastos personales que ella no mencionaba abiertamente, pero que estaban ahí, flotando. Aún así, Elisa tenía un modo de justificarse en cada cosa. Decía que el universo la castigaba injustamente, que todo lo malo le pasaba por alguna razón oculta, que alguien le había hecho brujería o que una mala sombra la estaba siguiendo desde su divorcio. Yo escuchaba esa historia y trataba de ordenar dentro de mí lo que era real y lo que era exageración emocional, porque muchas personas llegan con problemas comunes vestidos de tragedia, y aún así uno sabe cuando la energía detrás es honesta y cuando hay algo más oscuro, escondido. Con Elisa desde el principio sentí que había un hueco, una especie de vacío que no venía de una mala racha, sino de algo más profundo, algo que no terminaba de mostrarme, pero aún así la recibí, la atendí, la limpié como mejor pude y con lo que sabía. Y ese fue el primer paso hacia un camino que no debí transitar, porque Elisa no vino buscando ayuda, vino buscando algo de mí,
algo que yo no sabía que ella quería y estaba dispuesta a tomar a cualquier precio. Desde la primera vez que Lisa entró a mi casa pude sentirlo. Su energía no era normal, no era la de una persona triste, ni la de alguien con mala racha. Era algo más denso. Yo estaba acostumbrada a cargar dolores ajenos. A veces cuando alguien se sentaba frente a mí, podía sentir en mi pecho el peso exacto de lo que traían encima. Pero con Elisa fue distinto. Era como si yo estuviera tocando un vacío inmenso, un hueco emocional tan profundo que ni siquiera ella había logrado nombrarlo. Aún así, me dispuse a hacerle una limpieza básica, lo que se hace cuando sospechas que alguien trae encima envidia, un mal deseado o algún arrastre emocional fuerte. Preparé lo necesario y pedí en silencio que lo que tuviera encima se desatorara. Pero esa noche hubo algo que no pude ignorar. Cuando pasé las ramas alrededor de su cuerpo, las hojas comenzaron como a marchitarse. Se veía cómo cambiaba de color. ¿No era normal? Las plantas se marchitan, sí, pero no así de rápido. Me quedé observando ese detalle, tratando de no mostrar sorpresa. Elisa parecía nerviosa, pero no por lo que yo hacía. Era como si temiera que descubriera algo que ella intentaba ocultar. Cuando finalicé la limpia, ella dijo sentirse más ligera, pero su energía seguía igual de pesada, y eso era alarmante. Una limpieza siempre afloja algo, aunque sea un poco, incluso en personas muy cargadas, pero con ella sentía que casi nada se movió. Esa noche cuando se fue, me quedé pensando en lo que había sentido. No me gustaba cómo vibraba su presencia, pero me dije a mí misma que quizá era cuestión de tiempo, que a veces los rituales funcionan por capas. Una remueve algo superficial y las siguientes van entrando más profundo. Pero lo que pasó después me dejó claro que no era el caso. A los 3 días, Elisa regresó sin avisar. Se veía distinta, no mejor, distinta. Traía una urgencia más marcada y una ansiedad que casi se podía oler. Me dijo directamente que desde que la limpié se había sentido mucho peor, que ahora tenía pesadillas, que sentía que alguien la observaba, que las cosas en la casa de su madre se movían, que escuchaba golpes por las noches y que incluso percibía un olor desagradable al despertar. Cuando me contó que todo había empeorado después de la limpia, algo dentro de mí se tensó. Eso no era normal, así que le pedí que se sincerara conmigo. Le dije que había venido a mí por otra causa y no por un simple mal de amores o una racha de mala suerte. Entonces ella guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y lo soltó. Me dijo que hacía unas semanas había jugado a la Ouija en una reunión con amigas. Contó que una de ellas, la dueña de la casa donde estaban reunidas, les empezó a contar su etapa de rebeldía juvenil, cuando, según ella, jugaba a la Ouija seguido, que hasta se volvió adicta a hablar con lo que fuera que contestara del otro lado. Y claro, entre las copas y la nostalgia, se les hizo fácil la idea de ir a la bodega a buscar el tablero. Lo narraba con detalle, pero con una frialdad que me inquietó. Dijo que eran 5 mujeres esa noche, todas sentadas alrededor del tablero, riéndose como si fuera un juego, mientras de 2 en 2 tomaban turnos para mover el puntero. Según ellas, nada serio, nada peligroso iba a ocurrir, que era solo para recordar los viejos tiempos. Cuando llegó el turno de Lisa empezaron a hacer preguntas, cosas simples, tontas incluso, pero el puntero no se movió. Nada respondió. Y ella dijo que en ese momento hasta sintió un poco de alivio, como si hubiera comprobado que no pasaba nada, que todo era una tontería, pero fue al día siguiente cuando lo extraño comenzó. Dijo que se despertó con una sensación rara, como si alguien estuviera recargado en el borde de su cama, observándola fijamente. Y aunque trató de ignorarlo, esa misma sensación se repitió 3 noches seguidas. Después vinieron los golpes en la pared, el olor a putrefacción y la angustia sin razón. Unos pensamientos que no eran suyos. A medida que hablaba, su voz se volvía más temblorosa.
Yo, en cambio, solo sentía cómo mi pecho se apretaba más y más. Había aprendido a reconocer cuando un espíritu se pega a alguien, y ese era uno de los patrones más claros. Elisa aseguraba que aunque su puntero no se movió, ella sí sintió algo extraño al participar, como si hubiera sido elegida, no por lo que preguntó, sino por lo que cargaba dentro, su vacío, su inestabilidad, su necesidad de afecto. Todo eso es un banquete para las entidades que buscan aferrarse a alguien vulnerable. Y ahí, escuchándola, lo entendí. Elisa no había venido a mi consultorio por una limpia. Había venido porque quería quitarse algo que tenía pegado a ella. Y cuando me lo dijo, cuando lo confesó por fin, supe que no tenía frente a mí un caso común, sino una presencia que venía acompañándola desde aquella noche de imprudencia. Decidí hacerle un ritual de despojo, uno sencillo, de los que usaba cuando alguien traía una carga ajena, pero en mi interior sentía un hueco, un aviso, una certeza amarga, pero aún así lo intenté. En el proceso de despojo, me fui inclinando a otro ritual más fuerte. No sé qué fuerza me empujó a hacerlo, o mejor dicho, sí sé, pero no me gusta admitirlo. Sentí la necesidad de practicar un exorcismo, algo que jamás había hecho en mi vida, algo para lo que nadie me había preparado, pero mis dones reaccionaron por mí como si estuvieran respondiendo a un llamado antiguo, a uno que yo no había solicitado. Elise siguió al pie de la letra cada indicación, temblando, mirando todo alrededor como si la casa fuera un campo minado, y por fin, después de mucho, llegamos a la parte final, esa que nunca se debe interrumpir. Le pedí que cerrara los ojos, que juntara las palmas, que rezara aunque no creyera, que hiciera silencio para que la energía se acomodara. Pero justo en ese instante, cuando el ambiente empezó a ponerse denso, como si el aire se espesara como humo invisible, Elisa me tomó del brazo y me escupió encima. Dijo que ya no quería seguir viviendo con ese ser, que lo sentía y que estaba desesperada. Pero yo no podía detenerme. Estaba en automático, con la mente en un solo riel, concentrada como jamás me había concentrado en mi vida. Cuando finalicé, con el cuerpo completamente agotado y una presión extraña en el pecho, se lo dije, que no quería volver a verla jamás, que eso no se hacía, que no se interrumpe un ritual, y mucho menos tratar de traspasar los males a la persona que la estaba curando. Ella soltó un suspiro y me dijo que ya no escuchaba la voz, que sentía paz por primera vez en años, que había ido con tantas curanderas y brujos, pero que todos le habían fallado. Pero desde el momento en que cruzó mi puerta, supo que yo podía ayudarla, y que efectivamente la ayudé, dejándome encima lo que ella cargaba desde la universidad. Le pedí que saliera y que nunca regresara. Cuando cerró la puerta lo hizo con una fuerza que resonó en todo el consultorio, como si sellara algo, para que no pudiera salir de nuevo. Inmediatamente empecé a limpiarme, a rezar, a sacudir, a quemar, a purificar, pero aún así lo sentía. Una sombra pegada a mi nuca, un peso frío entre los omóplatos. Sabía que me había dejado algo que no quería irse. Me duché, recé, me ungí con todo lo que tenía, y aún así me acosté intranquila. En cuanto cerré los ojos, la pesadilla llegó. Vi un ser que no pertenecía a ningún sitio conocido por Dios. Pelaje oscuro, cuerpo imposible de describir, ojos que parecían agujeros quemados, y una voz que no sonaba como voz, sino como un gruñido de animal feroz. Dijo que se llamaba Drek y que ahora estaría conmigo, que mi puerta estaba abierta, que Elisa le había dado el permiso y que yo ahora era su hogar. Y en ese instante entendí que mi vida había cambiado, y no precisamente para bien. Los días siguientes fueron un descenso lento, casi silencioso, como cuando una casa se inunda y nadie lo nota hasta que el agua llega a las rodillas. Me puse de gravedad, no dormía, no quería comer, dejé de consultar. Algo dentro de mí se estaba apagando.
Era como si una sombra me soplara por dentro para extinguirme. Empecé a sentir una depresión que no reconocía como mía. Pensamientos terribles, oscuros y afilados. Pensamientos que jamás habían tocado mi mente. Pensamientos que me decían que tal vez lo mejor era desaparecer, que así, al fin, todo se iba a detener. Una tarde, agotada de fingir fuerza, se lo confesé todo a mi madre. Ella lloró al escucharme, pero no me juzgó ni por un segundo. De inmediato comenzó a rezar por mí, con esa fe que solo tienen las madres que aman, más allá del cansancio. Yo sabía que necesitaba ayuda. Le dije entonces a mi madre que quería visitar a la señora santera, que me había guiado cuando era joven, aquella que me enseñó a encauzar mis dones. Mi mamá se quedó en silencio un momento y luego me recordó lo que yo misma había querido olvidar. La señora había pasado mejor vida en pandemia. Eso me dejó claro que no tenía a quién acudir. No tenía guía. La desesperación me punzó por dentro. Sentí que me quedaba sin opciones, sin luz, sin herramientas. Pero cuando salí de la casa de mi madre, algo, no sé si fue la fe o simplemente la necesidad de sobrevivir, que me empujó a ir a la antigua casa de la santera. Tenía que intentarlo, aunque fuera solo para preguntar por su familia, para saber si alguien podía ayudarme. Toqué el timbre sin saber qué esperar, y una mujer abrió la puerta. Era su hija. Apenas me vio, me hizo pasar sin preguntarme nada. Le conté todo, cada detalle, cada sombra. Le dije que necesitaba ayuda, que necesitaba que alguien me guiara, me curara, me sacara aquello que se me había metido tan profundo que ya no sabía dónde terminaba yo y empezaba él. La mujer me dijo la verdad, que ella no tenía el don, pero que su hermano Fabián sí, y que lo llamaría de inmediato. Hablé con él por teléfono. Me dijo que vendría en un par de horas, así que me fui a casa de mi madre a esperar. Cuando me avisaron que había llegado, salí casi corriendo. Fabián me miró apenas unos segundos antes de decirme que lo que tenía era grave. Me lo dijo así, sin rodeos y sin suavidad. Que no era uno, sino varios demonios, pero que solamente uno hablaba. Sentí un frío recorrerme por la espalda. Drek, ese nombre maldito volvió a resonar en mi mente. Entonces Fabián me explicó que tenía dos caminos. La primera opción era curarme con él, porque sí, era posible, pero se requería tiempo, paciencia y fuerza. Mucha fuerza. Pero se podía lograr. Sin embargo, la segunda opción era más fácil y más rápida. Devolver el mal a la persona que me lo había impuesto. Me quedé callada, pensando, sintiendo el peso de mi propia oscuridad encima. Le dije que no tenía su dirección. Entonces Fabián me dijo que solo con una foto bastaba, que él se iba a encargar del resto. No dudé ni un segundo. Le dije que quería que se lo devolviera a ella, que había cruzado la línea, que había puesto en riesgo mi vida, que había dejado en mí un demonio que cargó durante años. Recordé entonces que mi consultorio tenía cámaras de seguridad afuera, apuntando a la entrada. Y sí, tenía grabaciones suyas, imágenes claras de cada vez que entró. Fui a casa de mi madre, imprimí la fotografía más nítida que encontré y regresé de inmediato. Y así, sin preámbulos, comenzamos el ritual de devolución. Aquel ritual no fue una cosa de una noche. Fabián me lo advirtió, que eso no se iba a desdoblar fácil, que estaba sujeto, incrustado. Durante las primeras sesiones sentía como si me exprimieran por dentro. Tenía un desgaste físico y espiritual que me dejaba temblando, como si después de cada limpieza me quitaran un pedazo de oscuridad, pero también un pedazo de fuerza. Trabajamos con aquello durante 2 semanas completas. Habían días en que temblaba sin control, otros en que amanecía con marcas en los brazos y en la espalda, como arañazos hechos por dedos que no existían en este plano. Fabián no se sorprendía, solo decía que ya casi estábamos finalizando, como quien está peleando una batalla que entiende, pero no quiere explicar más. Y poco a poco lo imposible comenzó a suceder.
Mi salud empezó a mejorar, dormía sin interrupciones, recuperé el apetito y volví a reír sin sentir que una sombra me miraba desde atrás. Mi casa se sentía distinta, más liviana, como si por fin hubiera espacio para que entrara el aire. Y un día, sin esperarlo, me di cuenta de algo que me heló y me alivió al mismo tiempo. Dejé de soñar con Drake. Nunca más volvió esa figura oscura, ni esa voz que se colaba en mis pensamientos como un susurro prohibido. Mi mente estaba en silencio, por primera vez en semanas. Sabía que había funcionado, que el ritual había hecho su trabajo, que aquello que Lisa me dejó pegado ya no estaba conmigo. Y podrías pensar que me dio pena devolverle el mal, que me remordía la conciencia, que sentía lástima. Pero la verdad es que no, ni un poquito. Porque yo quise ayudarla, y ella se aprovechó de mi buena fe para dejarme un demonio encima. O mejor dicho, varios. Porque mientras ella dormía tranquila, yo estuve a punto de desvivirme 2 veces. 2 ocasiones en las que algo en mi cabeza me decía que ya no valía la pena seguir, que dejara de luchar, que me rindiera. Eso no lo hace alguien inocente, eso lo hace alguien que ya estaba perdida y que decidió arrastrar a cualquiera que pudiera. Así que no me dio pena. De hecho, cuando sentí que mi vida regresaba a mí, pensé que por fin la balanza se había equilibrado, que lo que hace se regresa, que lo que se carga se paga. Y aunque nunca supe qué fue de Lisa después de la devolución, una cosa sí sé. A veces la peor brujería no viene de un ritual o de tu propio enemigo. Viene de una persona que dice buscar ayuda, con disfraz de ingenuidad y con carita de cachorrito. Esas son las peores. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, a regalarme tu like y a compartir el video. Si me escuchas por Spotify, suscríbete y califícame con 5 estrellas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?